no hables, solo escucha. Estas palabras, susurradas en medio de la lluvia, no salieron de la boca de un agente secreto ni de un detective. Vinieron de un hombre sin hogar, de alguien que la ciudad había olvidado. Y sin embargo, esa advertencia cambió todo. La oficial Carmen Torres acababa de bajar de su patrulla cuando lo escuchó. El eco de esa voz áspera la hizo detenerse. Un vagabundo encorvado contra una pared, con la ropa empapada y un perro flaco a su lado, la miraba fijamente. No parecía pedir dinero, ni atención, ni compasión. Solo repetía con urgencia, no hables. El corazón de Carmen se aceleró. Su entrenamiento policial le decía que desconfiara, que mantuviera la mano sobre la pistola, pero había algo distinto en su tono. Era la voz de alguien que había visto demasiado, alguien que cargaba con secretos que nadie más se atrevería a mirar. Ella giró levemente, intentando captar de dónde venía esa tensión invisible. Nada parecía fuera de lugar. Solo un callejón oscuro, botes de basura y el sonido de la lluvia repiqueteando en los techos. Pero el perro comenzó a gruñir, erizando el pelaje como si supiera que había algo oculto allí. Carmen respiró hondo. No podía permitir que el miedo nublara su juicio. Y, sin embargo, en lo profundo de su instinto algo gritaba, presta atención, aquí hay más de lo que ves. Ese instante fue el inicio de una historia que pondría a prueba no solo su valentía como policía, sino su fe en la humanidad. Porque, a veces, los héroes no llevan uniforme. A veces, aparecen disfrazados de sombras, con ropa rota y manos sucias. Y hoy lo descubrirías todo. ¿Qué vio ese hombre? ¿Qué secreto escondía el callejón? Y como una simple advertencia escrita en voz baja podía cambiar el destino de dos vidas para siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Así sabré que estás listo para descubrir qué sucedió realmente aquella noche. La oficial Carmen entrecerró los ojos, intentando descifrar el mensaje detrás de esas palabras. El hombre sin hogar, con la barba enmarañada y la mirada encendida, levantó lentamente una mano temblorosa y señaló hacia la oscuridad. Está allí, susurró. Te estaba esperando. El pulso de Carmen se disparó. Dio un paso atrás, apoyando la espalda contra la patrulla mientras su mano se tensaba sobre el arma. Sus oídos se agudizaron, buscando cualquier sonido más allá del repiqueteo constante de la lluvia. Y entonces lo escuchó, un roce, como zapatos arrastrándose nerviosamente sobre el pavimento mojado. El perro del hombre ladró con fiereza, clavando los dientes en el aire, como si quisiera arrancar un pedazo de la noche. El eco del ladrido retumbó en las paredes de ladrillo, haciendo que la atmósfera se volviera aún más densa. Carmen apuntó la linterna hacia el callejón. El haz de luz cortó la oscuridad como una cuchilla. Fue allí cuando una sombra se movió con brusquedad. Una figura emergió, corriendo hacia ella con un destello metálico en la mano. «Tiene un cuchillo», gritó el hombre sin hogar con voz desgarrada. Carmen reaccionó al instante. Su entrenamiento tomó el control, pies firmes, arma desenfundada, ojos fijos en el atacante. El tiempo pareció ralentizarse. La lluvia golpeaba cada centímetro de su rostro, pero lo único que importaba era ese filo brillante que se acercaba demasiado rápido. El atacante rugió, levantando el cuchillo por encima de la cabeza. Carmen se hizo a un lado, evitando el primer embate, pero su bota resbaló contra el asfalto mojado. En ese microsegundo de vulnerabilidad, el vagabundo actuó. Se lanzó con todo su peso sobre la figura, chocando contra ella como un muro humano. Ambos cayeron al suelo, revolcándose entre charcos y sombras. El perro mordió con fuerza el brazo del agresor, arrancando un grito de dolor que se perdió en la tormenta. Carmen levantó su arma, buscando un ángulo seguro. Su dedo estaba a punto de apretar el gatillo, pero algo la detuvo. La mirada desesperada de ese hombre sin hogar. No pedía ayuda para sí mismo, pedía que ella no cometiera un error. La tensión alcanzó un punto insoportable. Carmen respiró hondo y disparó un tiro al aire. El estruendo cortó la noche, paralizando todo por un segundo. Ese instante cambió el rumbo de la pelea.
El estruendo del disparo aún vibraba en el aire cuando el cuchillo se deslizó por el pavimento, rebotando hasta detenerse cerca de las botas de Carmen. Con un movimiento rápido lo pateó fuera de alcance. El atacante forcejeaba bajo el peso del vagabundo, gruñendo como un animal acorralado, pero el hombre sin hogar no lo soltaba. Su rostro estaba contraído, la lluvia escurriendo por sus arrugas, los dientes apretados en un esfuerzo sobrehumano. El perro continuaba mordiendo, dándole los segundos preciosos que necesitaban. Carmen aprovechó. Se lanzó hacia adelante, rodillas en el suelo, y sacó las esposas de su cinturón. El clic metálico resonó como un sello definitivo. El agresor quedó reducido, escupiendo maldiciones que se perdieron bajo la tormenta. Carmen respiró con fuerza, sus manos temblando aún sobre la empuñadura del arma. El peligro había pasado, pero el eco de lo vivido todavía le quemaba la piel. Giró lentamente la vista hacia su inesperado aliado. El hombre estaba jadeando, exhausto, sucio hasta los huesos, con la manta invisible de la noche pegada a la piel. A su lado, el perro volvió a sentarse, como si hubiera cumplido su deber. Por un instante, Carmen no supo qué decir. «Podrías haber muerto», susurró ella. Él se encogió de hombros, limpiándose la frente con el dorso de la mano. «Tú también». No había arrogancia en su voz, solo verdad. Una verdad que golpeó a Carmen con fuerza. Su vida había estado pendiendo de un hilo y el que la sostuvo no fue su entrenamiento, ni su placa, sino alguien a quien el mundo consideraba invisible. Ese pensamiento se quedó incrustado en su pecho mientras pedía refuerzos por radio. En minutos, las luces azules destellaban en la calle. Los oficiales aseguraron al atacante, pero las miradas se clavaron en el hombre sin hogar. Carmen las cortó con una sola expresión seria. «Él lo hizo», declaró firme. Los murmullos se apagaron. Carmen sabía que acababa de reconocer algo mucho más grande que un simple acto de valentía. Había reconocido a un héroe oculto entre las sombras. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te conmueve, suscríbete y comenta qué habrías hecho en el lugar de Carmen. Tus palabras ayudan a que más personas descubran relatos que inspiran y transforman. Cuando todo quedó en calma, Carmen se acercó al hombre que acababa de salvarle la vida. Lo observó con detenimiento. Sus ropas estaban empapadas, sus manos llenas de cortes y barro, y sin embargo había algo en su mirada que no coincidía con la imagen de un vagabundo cualquiera. Había firmeza, había experiencia, había un pasado que hablaba sin palabras. El perro, exhausto pero vigilante, se acurrucó a su lado, como un soldado leal que había cumplido su misión. Carmen se agachó, retirando suavemente el cabello mojado que le cubría parte del rostro. Bajo toda esa suciedad, distinguió unos ojos oscuros llenos de historias no contadas. «Gracias», dijo ella con voz sincera. Él la miró largo rato, como evaluando si sus palabras eran reales. Finalmente, asintió apenas y permitió que una sombra de sonrisa se dibujara en su rostro. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para encender en Carmen una certeza: aquel hombre no era invisible, aunque el mundo se empeñara en tratarlo como si lo fuera. Ella sacó una manta de la patrulla y se la ofreció. El hombre dudó, pero al final la aceptó. Se envolvió en ella mientras el perro buscaba calor bajo el tejido húmedo. No pidió nada más, ni un hospital, ni una ambulancia. Solo permaneció allí, en silencio, como alguien acostumbrado a recibir nada y a darlo todo. Carmen quiso preguntar más: quién era, qué hacía en ese callejón, cómo había visto lo que ella no. Pero se contuvo. Algo en su tono firme, cuando rechazó la idea de un hospital, le indicó que no debía presionar. El respeto también era una forma de cuidado. Los refuerzos terminaron de llevarse al atacante. Algunos compañeros de Carmen lanzaban miradas curiosas hacia el vagabundo, con un dejo de incredulidad. Ella se interpuso con determinación. No iba a permitir que lo ridiculizaran o que lo redujeran a un estereotipo. Aquella noche comprendió que su deber como oficial no era solo atrapar delincuentes, sino también reconocer la humanidad donde otros veían solo sombras. Y ese hombre, empapado y cansado, le había enseñado más que cualquier manual de entrenamiento. El nombre del hombre surgió en un susurro cuando Carmen,
antes de que desapareciera en la oscuridad, se atrevió a preguntar. ¿Cómo te llamas? Él vaciló, bajando la mirada, como si aquel detalle fuera demasiado íntimo para compartirlo. Después de un silencio pesado, respondió. Diego. Carmen repitió suavemente ese nombre, memorizándolo. No quería que se desvaneciera como las gotas de lluvia que seguían golpeando el asfalto. Diego. El hombre que la había salvado. Con el paso de los días, la oficial no pudo sacárselo de la mente. La escena se repetía una y otra vez en su memoria, la voz ronca advirtiendo, la fuerza con la que luchó, la manera en que no pidió nada a cambio. Aquello la desarmaba por dentro. Así, comenzó a buscarlo. Recorrió callejones, preguntó en refugios y hasta habló con dueños de pequeñas tiendas. Todos parecían haberlo visto alguna vez, siempre acompañado de su perro, pero nadie sabía dónde dormía exactamente. Diego era como un fantasma urbano, presente y ausente al mismo tiempo. Una noche, cuando casi se convencía de que no lo volvería a encontrar, lo vio. Estaba apoyado contra un muro húmedo, con el perro enroscado a sus pies. Sus ojos se alzaron apenas al escuchar el motor de la patrulla detenerse cerca. Pensé que te habrías olvidado, dijo con esa voz rasposa que parecía cargar siglos de cansancio. Carmen negó con la cabeza, acercándose con paso firme. Ni lo sueñes. Le entregó un sándwich envuelto y una botella de agua. Diego los aceptó sin palabras, pero sus ojos se suavizaron con un brillo que hablaba más que cualquier agradecimiento. Por primera vez, Carmen se permitió sentarse en el bordillo a su lado, ignorando las miradas de los transeúntes. Había algo en el que la atraía, una mezcla de misterio y verdad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Diego tardó en responder. Acarició la cabeza del perro, pensativo, hasta que dijo. Porque nadie más lo haría, y porque no me miraste como basura. Las palabras de Diego golpearon a Carmen como un puñetazo en el pecho. No me miraste como basura. Eran simples, pero contenían todo el dolor de alguien acostumbrado a la indiferencia del mundo. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había pasado de largo frente a personas como él sin detenerse a mirar más allá de la superficie? Esa noche no fue la última vez que se encontraron. Carmen comenzó a buscarlo con frecuencia, a veces con una excusa, llevarle comida, ofrecerle una manta, y otras simplemente para conversar. Diego rara vez hablaba de su pasado, pero con el tiempo fue dejando escapar pedazos de su historia. Había tenido un trabajo estable, un hogar sencillo y hasta una familia. Un accidente lo arrastró a gastos médicos imposibles, deudas crecientes y, poco a poco, a la pérdida de todo lo que amaba. La calle no había sido una elección, sino la consecuencia de un sistema que nunca estuvo diseñado para salvarlo. En medio de esa tormenta de pérdidas, solo una constante lo mantuvo vivo, su perro, Max. Diego lo acariciaba con ternura cada vez que lo mencionaba. Él me salvó más veces de las que puedo contar, murmuraba, como si aquel animal hubiera sido su ancla en el océano del abandono. Carmen lo escuchaba en silencio, con respeto. Descubrió que Diego no era un hombre roto, sino un hombre con cicatrices. Sabía varios idiomas, citaba fragmentos de libros y poseía una visión de la ciudad que solo alguien que la recorría con los pies desnudos podía tener. Ella lo miraba con admiración creciente, preguntándose cómo alguien tan valioso podía ser invisible para el resto. Una noche de tormenta, lo encontró refugiado bajo un puente. La lluvia caía como cuchillas heladas. Carmen insistió en llevarlo a la comisaría, aunque fuera solo por una noche. Diego dudó, pero Max lo empujó suavemente hacia ella, como dándole permiso. Al final, aceptó. Esa noche, mientras otros oficiales lo observaban con recelo, Carmen lo defendió con firmeza. Él me salvó la vida. Nadie se atrevió a responder. Esa noche en la comisaría fue un parteaguas. Diego y Max tuvieron techo, calor y comida por primera vez en mucho tiempo. Aunque no permanecieron demasiado, algo cambió en la forma en que Carmen lo veía, y también en la manera en que Diego se percibía a sí mismo. Se sintió raro, admitió después, como si no perteneciera, pero también como si recordara lo que era ser humano. Carmen le respondió con firmeza.
Nunca perdiste tu humanidad, Diego. Solo necesitas recordarla. Aquellas palabras lo marcaron. Desde entonces, cada encuentro fue diferente. No era solo comida o mantas, era conversación, confianza y, poco a poco, amistad. Carmen descubrió que esperaba esos momentos, que anhelaba escuchar la sabiduría inesperada de Diego, y que incluso Max, al mover la cola cada vez que la veía, parecía celebrar ese vínculo extraño pero real. Un día, todo se puso a prueba. Carmen recibió una llamada urgente sobre una pelea en un viejo almacén. Cuando llegó, se horrorizó al ver a Diego rodeado por un grupo de pandilleros. Lo insultaban, lo empujaban, se burlaban de sus harapos y amenazaban con llevarse a Max. «Policía, suelten eso», gritó Carmen con autoridad. Los pandilleros se rieron, pero al llegar los refuerzos retrocedieron. Diego quedó con moretones y una mirada avergonzada. Carmen corrió hacia él y, sin dudar, se arrodilló para atenderlo. «No me debes esto», dijo él en voz baja. «Tú me salvaste primero», respondió ella. «Ahora es mi turno». Por primera vez, Diego no discutió. Aceptó la ayuda en silencio, dejando que Carmen limpiara sus heridas. Fue un instante cargado de humanidad, un reconocimiento mutuo de que ambos se necesitaban más de lo que estaban dispuestos a admitir. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si este relato te está tocando el corazón, suscríbete ahora y deja tu comentario. No por mí, sino por ti. Porque si esta historia te resuena, es porque estás listo para ver que los verdaderos héroes pueden aparecer donde menos lo esperas. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa. Carmen buscaba cualquier excusa para pasar por los lugares que sabía que Diego frecuentaba. A veces le dejaba un termo de café caliente, otras un par de palabras escritas en pequeñas notas dobladas con cuidado, recordatorios de que no estaba solo. Diego las guardaba como tesoros, escondidas en los pliegues de su chaqueta desgastada. Max, por su parte, se había vuelto un puente entre ambos. Cada vez que veía a la patrulla acercarse, ladraba emocionado y corría hacia Carmen como si la reconociera como parte de su manada. Ese gesto derribaba las murallas que Diego aún levantaba a su alrededor. Poco a poco, él comenzó a abrirse más. Contó que en otro tiempo había trabajado en un taller, que sus manos alguna vez fueron hábiles para construir y reparar. Ahora esas mismas manos estaban curtidas por el frío y la calle, pero seguían guardando destrezas que Carmen admiraba. Una noche, después de un patrullaje largo, Carmen se sentó junto a él en un banco húmedo del parque. La ciudad rugía alrededor con sirenas y luces, pero allí, entre sombras, todo parecía pausado. «Eres más de lo que crees», le dijo ella de repente. Diego la miró sorprendido, con un dejo de ironía en los labios. «¿Más? Soy un fantasma con un perro. Eres un hombre que me salvó la vida. Y eso no lo hace cualquiera». El silencio que siguió fue profundo. Max apoyó la cabeza sobre las rodillas de Diego, como confirmando las palabras de Carmen. Por primera vez, él no se apresuró a desviar la mirada. Ese fue el inicio de algo distinto. Carmen dejó de verlo solo como el vagabundo que la había rescatado. Ahora lo veía como alguien lleno de valor y dignidad, un ser humano que había resistido lo insoportable y aún así seguía de pie. Diego, en cambio, comenzó a comprender que para ella no era invisible. Y en un mundo que lo había borrado tantas veces, ese simple hecho era suficiente para encender una chispa de esperanza. El cambio comenzó con un acontecimiento inesperado. Una tarde, Carmen recibió una llamada desesperada: un niño había desaparecido en un parque cercano. Decenas de agentes buscaban entre senderos, arbustos y juegos infantiles, pero no había rastro alguno. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. De pronto, entre la multitud apareció Diego, con Max tirando de la correa improvisada hecha con una cuerda vieja. Su presencia generó miradas incómodas, incluso burlonas de algunos oficiales, pero él no se detuvo. «Está allí adentro», dijo con firmeza, señalando un cobertizo de mantenimiento cerrado con candado. Carmen dudó, pero confió en su instinto. Forzó la cerradura y, al abrir la puerta, el hallazgo fue impactante: el niño estaba dentro, acurrucado, temblando de miedo.
Max había olfateado su rastro con precisión. El alivio fue inmediato. Los padres corrieron a abrazar al pequeño entre lágrimas, mientras los oficiales intercambiaban miradas de incredulidad. Diego no buscó reconocimiento, simplemente se dio media vuelta como si todo aquello no tuviera importancia. El perro lo sabía, murmuró. Carmen lo detuvo antes de que desapareciera otra vez en las sombras. Diego, la gente te necesita. No solo yo, todos. Él se quedó quieto, sin mirarla. Max ladró una vez, como si reforzara las palabras de la oficial. Carmen dio un paso más, con la voz firme pero llena de compasión. Tienes más que dar de lo que imaginas. No dejes que el mundo te convenza de lo contrario. Esa noche, las palabras de Carmen no lo dejaron dormir. En su mente, la frase retumbaba como un eco, la gente te necesita. Por primera vez en años, se permitió imaginar que quizá había un lugar para él más allá de la calle. Max, recostado a su lado, levantó la cabeza como si también lo supiera. Diego lo acarició en silencio, consciente de que algo había comenzado a cambiar en su interior, aunque aún no se atreviera a admitirlo en voz alta. Al día siguiente, Carmen reunió valor y pidió hablar con su capitán. Explicó con detalle lo ocurrido aquella noche en el callejón, la valentía con la que Diego la había salvado y cómo, gracias a él y a Max, habían encontrado al niño desaparecido. Al principio, el capitán arqueó una ceja incrédulo. ¿Quieres que me crea que un vagabundo ha hecho lo que ni un equipo de agentes logró en horas? Pero Carmen no cedió. Su insistencia, su tono firme y la evidencia del rescate terminaron por convencerlo. Está bien, dijo con un suspiro. Tráelo. Quiero conocerlo. Cuando Carmen transmitió la noticia, Diego se mostró reticente. No quería entrar en un edificio lleno de policías, hombres y mujeres que lo mirarían con desprecio. Sin embargo, ella lo tranquilizó. No es caridad, Diego. Es reconocimiento. Ven conmigo. Finalmente aceptó, aunque con evidente incomodidad. Al entrar a la estación, los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos oficiales lo miraron con burla, otros con sorpresa, pero Carmen se mantuvo firme a su lado. Lo presentó no como un indigente, sino como el hombre que había salvado vidas. El capitán lo escuchó en silencio. Diego hablaba poco, con frases cortas, pero cada palabra tenía peso. Carmen aprovechó para destacar algo que había descubierto en sus conversaciones, hablaba varios idiomas con fluidez. Aquello llamó la atención de inmediato. En la ciudad había comunidades inmigrantes que necesitaban traductores, y el capitán, siempre buscando soluciones prácticas, vio una oportunidad. Te ofrezco un trabajo de medio tiempo aquí, como traductor, anunció. Diego parpadeó sorprendido. Sus labios se entreabrieron, como si aquella posibilidad fuera demasiado lejana para ser real. Carmen lo miró con calidez. No es lástima, Diego. Es propósito. Tras un silencio prolongado, él asintió. El primer paso hacia una vida diferente acababa de comenzar. El primer día de Diego en la comisaría fue un campo de batalla silencioso. Entró con la misma chaqueta gastada, sujetando la correa de Max como si fuera su escudo. Las miradas lo atravesaban, algunas cargadas de burla, otras de desconfianza. Carmen lo acompañó paso a paso, como un faro en medio de esa tormenta de prejuicios. Al inicio, su tarea parecía simple, traducir para una familia extranjera que había llegado temblando de miedo a denunciar un robo. Diego escuchó con paciencia, sus palabras fluyendo en un idioma que los demás oficiales apenas comprendían. Con calma, transmitió cada detalle al capitán. La familia rompió en lágrimas de alivio. Por primera vez, sentían que alguien los entendía. El ambiente cambió de inmediato. Los mismos que lo miraban con desdén comenzaron a observarlo con otro tipo de atención. No era solo un hombre con ropa rota, era un puente entre mundos. Carmen, desde un rincón, lo observaba con orgullo. Su voz interior repetía una y otra vez, te lo dije, Diego. Él, sin embargo, no parecía enorgullecerse. Solo bajó la cabeza, como si el reconocimiento pesara demasiado. Con el paso de los días, se fue ganando un lugar.
No todos lo aceptaban, claro, pero sus habilidades resultaban innegables. Su intuición en la calle, su experiencia con los rincones más olvidados de la ciudad y, sobre todo, su humanidad, lo hacían indispensable. Max también se ganó un lugar, recorriendo los pasillos con el mismo aire vigilante de un guardián silencioso. Algunos oficiales comenzaron a acariciarlo en secreto, como si aquel perro tuviera la capacidad de borrar el cinismo que cargaban. Para Diego, era un mundo nuevo y aterrador. Había noches en que no lograba dormir, convencido de que todo se derrumbaría. Pero cada vez que intentaba retroceder, Carmen estaba ahí, recordándole que no era un error, sino una segunda oportunidad. Y poco a poco, Diego empezó a creerlo. El tiempo en la comisaría comenzó a transformar a Diego de una manera inesperada. No era un oficial, no llevaba placa ni uniforme, pero su presencia se volvió esencial. Con cada caso en el que ayudaba, con cada familia que encontraba consuelo en sus palabras, su dignidad se reconstruía pedazo a pedazo. Carmen lo veía con admiración. En cada gesto, en cada conversación con los olvidados de la ciudad, Diego mostraba una fuerza que no provenía de músculos ni de armas, sino de haber sobrevivido a lo peor y aún así seguir ofreciendo lo mejor. Una tarde, después de un largo turno, Carmen lo encontró afuera de la estación, mirando las luces de la ciudad con Max a sus pies. «Te ves distinto», comentó ella suavemente. Diego sonrió con un dejo de ironía. «¿Será porque tengo ropa más limpia?» «No», respondió Carmen negando con la cabeza. «Es porque caminas como alguien que pertenece». Él la observó con intensidad y luego murmuró. «Eso es por ti». Carmen sintió un estremecimiento. Sabía que sus vidas estaban entrelazándose de una manera que iba mucho más allá de la gratitud. Lo que habían vivido juntos había creado un puente que ni la lluvia ni el tiempo podrían borrar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si estas palabras te mueven por dentro, suscríbete y deja tu comentario. No lo hagas solo por apoyar, hazlo porque esta historia demuestra que cualquiera puede encontrar redención, incluso en los lugares más inesperados. Pero los fantasmas del pasado de Diego no desaparecieron fácilmente. Había noches en que se ausentaba, incapaz de enfrentar el peso de la responsabilidad que comenzaba a sentir sobre sus hombros. Se alejaba de la estación, se refugiaba en callejones oscuros como si buscara recordar la vida de donde había venido. Carmen lo buscaba cada vez, y cuando lo encontraba, no lo juzgaba. Simplemente se sentaba a su lado y decía: «No estás solo». Esas palabras lo desarmaban. Diego comprendió que la diferencia entre pertenecer y vagar no estaba en un techo o en un sueldo, sino en tener a alguien que creyera en él. Y ahora lo tenía a ella, y tenía a Max, que no dejaba de empujarle con el hocico cada vez que la duda lo consumía. Con el tiempo, la comunidad también empezó a verlo de otra manera. Los niños lo saludaban por la calle, los ancianos lo invitaban a comer y hasta los comerciantes lo reconocían como alguien confiable. Para un hombre que había vivido en la invisibilidad durante años, esos gestos eran como rayos de sol colándose en una vida larga de invierno. Diego aprendía a caminar en ese nuevo terreno, el del respeto, el del propósito. No era fácil, pero cada día avanzaba un paso más. El punto de quiebre llegó en una ceremonia de la ciudad. Diego había sido propuesto para recibir un reconocimiento por su valentía. Subió al escenario con el corazón en la garganta, las manos sudorosas y Max a su lado, que parecía entender la importancia del momento. Cuando le entregaron el micrófono, Diego respiró hondo. No contó historias de heroísmo, no habló de sí mismo como un salvador. Solo dijo: «No soy un héroe. Soy un hombre que tuvo una segunda oportunidad. No me miren a mí, miren a los que ignoran todos los días. Ellos también importan». El silencio fue absoluto. Y luego, el aplauso estalló como una ola que lo envolvió todo. Carmen, entre la multitud, tenía los ojos brillantes de orgullo. No solo por lo que había hecho, sino por lo que representaba, un recordatorio de que los invisibles podían cambiar destinos. Diego bajó del escenario sintiéndose extraño, pero también ligero. Por primera vez en años, no huía de las miradas. Las recibía con la frente en alto, porque sabía que estaba representando a miles como él.
Meses después, Diego dio otro paso que jamás habría imaginado, se mudó a un pequeño apartamento. Era modesto, con paredes desnudas y muebles sencillos, pero para él era un palacio. Max tenía su propia cama, sus propios juguetes y hasta un rincón donde el sol entraba por la ventana en las mañanas. Carmen lo ayudó a desempacar, y entre cajas y risas, Diego se detuvo de pronto. La miró en silencio, con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Tú me salvaste», susurró. Ella negó con la cabeza, con suavidad pero con firmeza. «No, Diego. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te recordé quién eras». Diego bajó la mirada, emocionado, y luego la alzó con una pequeña sonrisa. Por primera vez en años, no se sentía como un hombre que sobrevivía, sino como alguien que vivía. Y en ese pequeño apartamento, con Carmen y Max a su lado, comprendió que la vida aún podía regalarle un futuro. Había pasado de ser invisible a convertirse en alguien que inspiraba. Y todo comenzó aquella noche, bajo la lluvia, cuando decidió susurrar: «No hables, solo escucha». Con el tiempo, el nombre de Diego comenzó a resonar en la ciudad como un eco inesperado. Los periódicos locales escribieron sobre él, llamándolo el héroe improbable. Las familias que había ayudado lo buscaban para agradecerle, y los niños pedían acariciar a Max como si fuera una leyenda viviente. Diego, que antes evitaba cualquier atención, se encontró de pronto en el centro de una narrativa que no había pedido. Pero Carmen estaba ahí para recordarle lo esencial. «No eres un símbolo, Diego. Eres tú mismo. Y eso basta». Esas palabras lo mantenían con los pies en la tierra. No necesitaba fama ni elogios, solo quería seguir caminando un día a la vez, sosteniendo esa nueva vida que estaba construyendo con esfuerzo. Una tarde, Carmen lo invitó a cenar en su apartamento. Diego llegó nervioso, con un pequeño ramo de flores comprado con su primer sueldo. Se rió de sí mismo al tocar la puerta, incapaz de creer que volvía a sentir esas mariposas que creía enterradas para siempre. Cuando Carmen abrió, sus ojos brillaron al ver las flores. «Son hermosas», dijo suavemente. Esa noche compartieron pasta casera, risas tímidas y silencios llenos de significado. Ya no eran solo una oficial y un hombre sin hogar, eran dos almas que habían encontrado compañía en medio del caos. Sin embargo, cuando Diego se miró en el espejo al volver a casa, la duda regresó. Observó las cicatrices de su pasado, las sombras que aún lo perseguían. «¿Qué podría ver en mí?», murmuró con amargura. Max, como siempre, le dio un empujón con el hocico, recordándole que el amor no mira las cicatrices, sino la lealtad y la verdad. Y en el fondo, Diego supo que Carmen también lo veía así. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que quizás merecía esa ternura. Las semanas siguientes confirmaron lo que Diego apenas se atrevía a aceptar: su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un traductor improvisado ni un vagabundo con un perro leal. Ahora era un referente para aquellos que la ciudad solía ignorar. Jóvenes en riesgo lo buscaban para pedir consejo, familias lo reconocían con respeto y hasta los propios agentes empezaban a verlo como parte del equipo. Aún así, Diego luchaba contra sus dudas. Había noches en las que se alejaba, recorriendo calles conocidas por la oscuridad y la desesperanza. No era porque quisiera volver a esa vida, sino porque el miedo al fracaso lo empujaba a probarse a sí mismo. Carmen lo encontraba sentado en algún banco, con Max a su lado, y se limitaba a decir: «No tienes que hacerlo solo». Esas palabras lo anclaban más que cualquier cadena. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en cargarlo todo, sino en dejarse sostener. Un día, Carmen lo llevó a una reunión comunitaria organizada por el barrio. Padres, niños y ancianos querían conocerlo. Diego casi se negó, temiendo no estar a la altura. Pero Carmen apretó su mano suavemente. «Solo diles tu verdad. Eso basta». De pie frente a la multitud, su voz tembló al principio. Habló de las noches frías, del abandono, de sentirse invisible. Luego, poco a poco, compartió lo que había aprendido, que un gesto de bondad puede rescatar una vida entera. Que a veces basta con que alguien vea lo que otros no ven. Cuando terminó, la sala estaba en silencio.
Y después estalló un aplauso tan profundo que Diego apenas pudo contener las lágrimas. No eran aplausos para un héroe perfecto, sino para un hombre real que había decidido no rendirse. Carmen lo observaba con orgullo, sabiendo que en ese momento Diego no solo estaba cambiando su vida, sino la de todos los que lo escuchaban. La reunión comunitaria fue solo el comienzo. Con el paso de los meses, Diego se convirtió en una pieza clave dentro y fuera de la comisaría. No tenía placa ni uniforme, pero su sola presencia inspiraba confianza. Cuando llegaban familias extranjeras asustadas, era él quien las recibía con palabras que derribaban barreras. Cuando jóvenes enojados coqueteaban con la idea de unirse a las pandillas, él los detenía con historias que nadie más podía contar. Max, siempre a su lado, se volvió casi tan famoso como su dueño. Los niños lo buscaban para acariciarlo, y hasta los oficiales más duros lo consideraban una especie de guardián silencioso de la estación. Carmen veía todo esto con una mezcla de orgullo y ternura. A veces lo observaba de lejos, hablando con una familia, ayudando a un anciano, traduciendo con calma. Y cada vez pensaba lo mismo: Diego está renaciendo. Pero él todavía arrastraba dudas. Una noche, después de un turno largo, confesó en voz baja: a veces siento que todo esto se va a desmoronar, como si no fuera real. Carmen lo miró a los ojos y respondió con firmeza: no es un sueño, Diego. Es fruto de tu valor. Poco a poco, él comenzó a creerlo. Su pequeño apartamento se llenó de vida, libros prestados por Carmen, una manta nueva para Max, y hasta una planta que un vecino le regaló. Cada objeto representaba algo que hacía meses habría parecido imposible: pertenencia. La ciudad seguía siendo dura, con crímenes, injusticias y calles frías. Pero Diego ya no la enfrentaba desde la sombra, sino desde la luz que él mismo había encendido. Su historia, contada de boca en boca, inspiraba a quienes lo escuchaban. Y Carmen, siempre a su lado, sabía que no solo había ganado un aliado. Había encontrado algo más profundo, una amistad inquebrantable que comenzaba a transformarse en algo que ninguno de los dos podía ignorar. El vínculo entre Carmen y Diego creció en silencio, como esas raíces que se extienden bajo la tierra sin que nadie las vea, hasta que un día brotan a la superficie. Lo que empezó como gratitud se transformó en confianza, y lo que parecía amistad comenzó a rozar el terreno de algo mucho más profundo. Carmen lo descubrió una tarde cualquiera. Habían terminado un día largo en la comisaría y, mientras caminaban juntos, notó cómo Diego se detenía a observar las luces de la ciudad. Había una paz distinta en sus ojos, una calma que contrastaba con la tormenta que alguna vez lo habitó. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Diego respiró hondo. En que nunca imaginé llegar aquí. Y, en que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de mañana. Las palabras quedaron flotando en el aire. Carmen sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Estaba viendo a un hombre que había pasado de la invisibilidad a la esperanza, y se dio cuenta de que esa transformación también había cambiado algo dentro de ella. Diego la miró con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. Quiso decir más, pero se contuvo. No hacía falta. A veces el silencio revelaba más que 1000 frases. Max, fiel a su estilo, ladró una sola vez, como si sellara aquel instante. Los días siguientes consolidaron esa nueva realidad. Diego no era un policía, pero se convirtió en una presencia indispensable en la comisaría y en el barrio. Su empatía, sumada a la lealtad inquebrantable de Max, lo transformaron en una figura respetada. Los niños corrían hacia él en las calles, los ancianos le ofrecían comidas calientes, y hasta los jóvenes que antes lo habrían despreciado ahora lo miraban con curiosidad. Diego, que había sido invisible por años, se estaba convirtiendo en un faro para los demás. Una tarde, el capitán llamó a Carmen a su oficina. Ella entró con la respiración contenida, pensando que vendría una reprimenda. Pero el capitán sonrió con un gesto extraño. Has cambiado desde que ese hombre apareció en tu vida. Y para mejor. Tal vez todos necesitábamos a alguien como él para recordar por qué llevamos esta placa. Carmen salió de la oficina con lágrimas en los ojos. Encontró a Diego afuera, sentado con Max, y le susurró:
Estás cambiando más vidas de las que imaginas. Por primera vez, Diego no discutió. Solo bajó la mirada, aceptando la verdad que hasta entonces había evitado. El reconocimiento oficial llegó con una ceremonia en la ciudad. Diego fue invitado al escenario, rodeado de autoridades, cámaras y un público expectante. Se veía incómodo, con las manos entrelazadas y los hombros tensos, pero Carmen estaba allí, dándole apoyo con una sola mirada. Cuando le entregaron un micrófono, él habló con voz serena. No soy un héroe. Solo soy un hombre al que se le dio una segunda oportunidad. No me miren a mí, miren a quienes siguen en la sombra. Ellos también importan. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Y luego, un aplauso ensordecedor se levantó como un rugido. Diego bajó del escenario con las piernas temblorosas, pero con el corazón más firme que nunca. Carmen lo alcanzó y, sin pensarlo, tomó su mano. Él se tensó un segundo, luego la dejó entrelazada con la suya. Por dentro, Diego supo que algo había cambiado para siempre. Meses después, Diego dio un paso que simbolizó su renacimiento, alquiló un pequeño apartamento. No tenía lujos, pero para él era un castillo. Max tenía su propia cama, juguetes y un rincón soleado donde descansar. Carmen lo ayudó a ordenar las pocas pertenencias que tenía. Entre risas y silencios, Diego la observó de pronto con seriedad. Tú me salvaste, dijo en voz baja. Ella negó con firmeza. No, Diego. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te recordé quién eras. Él bajó la cabeza, conmovido, y luego la levantó con una sonrisa tímida. En ese instante entendió que ya no era un hombre perdido, sino alguien que había recuperado el rumbo. La ciudad aún tenía sombras, pero ahora él no caminaba solo. Tenía un hogar, tenía un propósito y, lo más importante, tenía a alguien que creía en él. Con el tiempo, la historia de Diego se volvió inspiración. Escuelas lo invitaban a hablar, organizaciones lo buscaban para motivar a quienes habían perdido la esperanza. Nunca se vio como un héroe, pero su experiencia se convirtió en una prueba viviente de que la dignidad puede renacer incluso desde la calle más oscura. Carmen lo acompañaba en cada paso, orgullosa, pero también consciente de que ya no era solo admiración lo que sentía. Su conexión había cruzado la línea invisible de la amistad hacia algo más íntimo, más profundo. Una noche, mientras caminaban juntos con Max entre ellos, Carmen se atrevió a preguntar. ¿Alguna vez piensas en el mañana? Diego la miró, luego miró al perro y finalmente respondió con una sonrisa suave. Por primera vez en años, sí. Fue un instante sencillo, pero cargado de esperanza. El tipo de esperanza que se convierte en cimiento de una nueva vida. El viaje de Diego había comenzado en la lluvia, bajo la sombra de un callejón y con una advertencia desesperada: no hables, solo escucha. Nadie habría apostado por él entonces, pero su decisión de actuar aquella noche cambió el destino de muchos, incluido el suyo propio. Ahora, en su modesto apartamento, con Max dormido a sus pies y Carmen a su lado, Diego comprendía lo que significaba verdaderamente la redención. No era borrar el pasado, sino transformarlo en un puente hacia el futuro. Cada día seguía siendo un desafío, pero ya no caminaba invisible. Caminaba visto, reconocido y, lo más importante, amado. Carmen había sido el faro que lo sacó de la oscuridad, pero él había sido quien decidió dar cada paso. La ciudad aún susurraba su nombre, Diego, el hombre sin hogar que salvó a una oficial y, en el proceso, salvó también su propia vida. Y aunque para muchos era un héroe improbable, para Carmen era mucho más que eso. Era la prueba viviente de que incluso en las calles más frías pueden hacer un nuevo comienzo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te inspiró, suscríbete y comparte tu opinión. Porque nunca sabes, tu comentario puede ser la chispa que otro necesita para creer que la esperanza aún existe.